Una de las acciones que más inclina al ser humano a ser un hombre pensante, intelectual, reflexivo y meditabundo, o, dicho de otro modo, que mantiene un toque de distinción ante los demás seres vivos del planeta, es la capacidad de razonar, cuestionar y proponer nuevos sistemas de pensamiento y de creencias. Así entonces, de la misma manera que se pueden poner en duda cosas más mundanas de la vida diaria, es aquí, pues, en donde nace la oportunidad de concertar que el modelo tradicional de seguir una dieta alimenticia quizás no sea la más conveniente en la actualidad, centrándose sobre todo en hipótesis con matices evolutivos y ancestrales del ser humano y en los procesos naturales fisiológicos, bioquímicos y psicológicos del cuerpo. En este punto es donde nace el modelo de alimentación intuitiva. Uno de los puntos más importantes que propone solucionar la alimentación intuitiva es eliminar de una vez por todas el modelo tradicional de seguir un régimen alimenticio y deshacerse al fin de las dietas clásicas y en ocasiones por un mal diseño restrictivas para la pérdida de peso o mejora de la salud. El auge de este modelo o protocolo de alimentación ha tenido su mayor alcance estos últimos años, teniendo en cuenta que el actual entorno de recomendaciones en cuanto a nutrición se refiere no ha logrado solucionar uno de los problemas principales de la salud actual, que es la obesidad. Aún así, este modelo propone no solamente solucionar este punto principal, sino también la mayoría de las investigaciones han sido centradas en cómo la alimentación intuitiva puede mejorar parámetros en un sentido más emocional y psicológico en la relación que tenemos con los alimentos. Profundizando un poco más, ¿en qué está basada entonces la alimentación intuitiva? A grandes rasgos, se basa en mecanismos regulatorios y señales homeostáticas del cuerpo. Como bien se señala al principio del presente video, una de las bases para determinar que el modelo propuesto realmente funciona es en las propias señales internas del cuerpo, sobre todo de hambre y saciedad. Como podrás pensar, o si aún desconocías del tema en cuestión, el cuerpo humano tiene distintos mecanismos para señalar cuándo tiene hambre y cuándo es necesario parar de comer. Es esto lo que permitiría mantener en un estado de homeostasis a nuestro sistema de recompensa. Como la alimentación intuitiva está en su mayor parte regida por el hambre y la saciedad, nos centraremos a continuación en tratar de informar un poco sobre dichos conceptos, ya que quizá estemos dando por sentado que conocemos en primera instancia lo que es el hambre y lo que es la saciedad. Aunque suene casi lógico, son dos conceptos que tienen una extensa profundidad en su definición y en todo lo que el entorno podría afectar en ellas. Así que intentaremos desglosar qué quieren decir ambas definiciones. Así como los procesos en muchísimos aspectos del ser humano suelen ser individuales, el hambre no es una excepción a esta regla. Tanto factores fisiológicos, psicológicos y aspectos ambientales son los que pueden influir en la manera en la cual una persona siente hambre y lo relaciona con el acto seguido de comer. Tan solo imagina de qué manera puede influir tu manera de comer, de seleccionar alimentos, de tener cierta disponibilidad de ellos, la manera de percibir la sensación de tener tu estómago vacío, la forma en la que sientes el hambre o cómo la interpretas, y después de todo esto, sumarle el estilo de vida que llevarás en la vida adulta. Una investigación de dicho concepto titulada ¿Qué es el hambre? Una aproximación conceptual y una propuesta experimental aborda las distintas perspectivas que podrían verse envueltas en el entorno de la palabra hambre. En dicha investigación se revisan conceptos que van desde la teoría homeostática, en donde se intentan abordar los múltiples procesos regulatorios y bajo qué condiciones suceden, hasta la teoría neurobiológica,
en donde se destacan el papel del hipotálamo y la secreción de sustancias como la serotonina, triptófano y norepinefrina en la selección del tipo de alimentos que vamos a consumir en un momento dado. Cannon y Washburn definen el hambre en sus inicios teóricos como una necesidad caracterizada por un vacío intestinal relacionado con los movimientos intestinales y registraron las contracciones estomacales en periodos de privación y en periodos de saciedad. Reportaron una relación de interdependencia entre las contracciones y los periodos de privación. Con este hecho sustentaron la relación entre las contracciones estomacales y la sensación de hambre. Dentro de una perspectiva psicológica, John Watson estableció que durante el primer año de vida, la organización de la conducta está basada en el desarrollo de patrones alimentarios y emociones. Cuando un infante tiene hambre, aprende que con la emisión del movimiento y de llanto obtiene alimento. Watson ejemplificó el desarrollo de un hábito a partir de la relación entre un estímulo A, que es el hambre, que produce la ocurrencia de un estímulo B, que es la conducta para obtener alimento, que a su vez inhibe la ocurrencia del estímulo A. La explicación de la formación del hábito está correlacionada con múltiples elementos, entre los que destaca la historia alimentaria del sujeto y las características del medio ambiente que actúan como estímulos. Con ello, podemos concluir que desde nuestro comportamiento en el desarrollo del crecimiento suele ser un factor de gran importancia en el desarrollo de la conducta alimentaria, de cómo manejamos el hambre y de cómo hacemos para solucionar dicha problemática, si es que lo relacionamos como tal. Así pues, se aborda también que la conducta aprendida puede influir como mecanismo regulador, además de todos los mencionados en el modelo fisiológico. Características como el sabor, textura, olor, apariencia, temperatura y propiedades sensoriales del mismo alimento juegan un papel importante en la palatabilidad del mismo y por ende también en el hecho de nosotros sentir la necesidad de consumirlo o no. Desde una perspectiva sociológica, se considera que los organismos tienden a adoptar los hábitos alimentarios que practica el grupo social al que pertenece, específicamente en los seres humanos. La influencia de la familia ha sido analizada bajo diferentes criterios tales como los factores culturales, elaboración y conservación de alimentos, transporte y consumo de los mismos, prohibiciones y tabúes nutricionales e incluso la influencia de los ritos mágicos y religiosos que envuelven el fenómeno alimentario. Así, la alimentación es estudiada como un fenómeno dependiente de la influencia de múltiples factores. Los investigadores de la revisión en cuestión concluyen que, para poder definir o presentar una definición exacta, habría posiblemente que diferenciar dos perspectivas indispensables: la fisiológica, que asume algún tipo de deficiencia nutricia y de elementos para lograr un entorno de homeostasis, y la psicológica, que dictamina y engloba factores como los ambientales, de aprendizaje, conductuales y motivacionales, teniendo así una amplia gama de elementos que pueden conformar la variabilidad de un solo concepto. Claramente, siendo que la fisiología humana es sumamente amplia, en esta presentación se dejan de lado diferentes procesos que influyen en la regulación del hambre. El objetivo era mostrar algunas pinceladas de lo complejo de este mecanismo y de la propia semántica del concepto. Fisiológicamente hablando, es importante mencionar que la saciedad está regulada principalmente por sustancias como la leptina o la insulina, dado pues que forman parte de la inhibición directa de la sensación de hambre. Diversas señalizaciones complejas directamente relacionadas al sistema nervioso central, tanto en el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, hipocampo y la corteza cerebral, forman parte de diferentes factores sensoriales que son parte fundamental en la regulación energética del organismo.
así como en la ingesta, pues, de la cantidad de alimento que vayamos a ingerir. Factores sensoriales que entran directamente a ser evaluados a nivel cerebral también dictaminan de cierta manera cuánto comemos y en qué momento dejamos de hacerlo. Incluso, como se comentó en algún punto, despiertan las ganas de comer ciertos alimentos. Aún así, no nos percibamos fisiológicamente hablando en un estado de hambre. Factores como el medio ambiente, el aspecto, el color, olor del alimento, si el alimento es dulce o salado, en general, la palatabilidad, juegan también un papel importante en el acto de dejar de comer, aún incluso sin la necesidad de sentirnos saciados. Actualmente sabemos que gran cantidad de alimentos industrializados contienen componentes que, a la vez que hacen que su sensación en el gusto por comerlo sea más placentera, también inhiben de cierta manera los mecanismos que harían dejar de comerlo, haciendo que el punto óptimo de saciedad sea de cierta manera eludido. Así pues, la idea central de presentar dichos conceptos, tanto de hambre y saciedad, es poder mostrar la amplia complejidad de los procesos fisiológicos y todas las determinantes que pueden modificar ambas conductas, ya que si nos adentramos en la rigurosidad de presentar en profundidad lo que conllevan cada una de ellas, darían para un video entero aparte. Volviendo a la alimentación intuitiva, cabe entonces la disyuntiva en cuestionar si es que una multitud de variables juegan a favor o en contra de los procesos naturales de autorregulación del consumo de alimentos, si cabe también la posibilidad de que sea sumamente distinto entre una persona u otra y las percepciones y actos no se pueden considerar como una norma y una regla a seguir. ¿Qué nos hace pensar que puede ser la solución para todos? ¿La ciencia tiene algo que decir al respecto? En un reciente metaanálisis se trató de evaluar un conjunto de estudios los cuales permitieran dimensionar la efectividad de la inclusión de una alimentación intuitiva en un cambio de ingesta calórica y calidad de la alimentación en diferentes grupos de intervención. Los autores señalan que, debido a la heterogeneidad de los diferentes estudios realizados respecto al tema, es complicado poder estandarizar de manera efectiva una sola conclusión en esta revisión. Cabe señalar que dentro de la amplia variedad de estudios en el tema, la gran mayoría no tienen como objetivo la evaluación directa de la mejora en cuanto a ingesta alimentaria. Es decir, no queda claro que realmente nos haga comer mejor, ni en caso de una pérdida potencial de peso y grasa, tampoco nos hace comer menos. Pero, por otro lado, sí que se ven mejoras en la gestión de efectos psicológicos y motivacionales en relación a la alimentación. Aunado a todo ello, los estudios incluidos en el metaanálisis en cuestión se presentan como estudios con algunos sesgos en cuanto a la profundidad, calidad, especificidad y criterio, como para poder ponerlos con un estándar alto para sacar algún tipo de conclusión concreta. Los autores animan a que en futuras investigaciones incluyan estudios con un diseño de alto rigor para poder sacar mejores conclusiones. Realizando una búsqueda poco minuciosa en el navegador, con el objetivo de ver qué es lo que principalmente se dice de este tipo de protocolo de alimentación o estilo de vida dirigido a mejorar el fitness nutricional de una persona, inicialmente nos topamos con casi por norma general que la mayoría de profesionistas, blogueros, autores, divulgadores, etcétera, que la recomiendan por encima de cualquier otra modalidad de dieta, proceso o régimen alimenticio en aras de mejorar la nutrición de un individuo. Es que abogan desde un inicio que una dieta tiene relación directa con sufrimiento, rendición, fracaso o proceso estricto e inflexible.
Dado que la mayoría de personas regularmente se ven inundadas ante este tipo de prescripciones alimentarias rígidas, se cree que esa es la normalidad de llevar a cabo una dieta prescrita por un profesionista de la nutrición, afirmación que está muy lejos de la realidad. Así pues, tendríamos que entender que una dieta no significa que automáticamente vayamos a sufrir, ya que uno de los principios para que una dieta sea personalizada al contexto de un individuo tendría que ser el hecho de que la dieta se adapte a la persona y no la persona a la dieta. Por lo tanto, dar un punto a favor a la alimentación intuitiva bajo este argumento quedaría un tanto a deber. Con esto no quiero decir que una dieta sea la solución definitiva en tu proceso de pérdida de peso o mejora de la salud, sino que es una herramienta que muchas veces está mal contextualizada, mal diseñada y mal utilizada por personas poco preparadas, y dejarla como el malo de la película sería un poco injusto a mi parecer. Aunado a esto, lo que se menciona después son conceptos y procesos que se deben solucionar en un entorno más psicológico y mental, y por lo tanto salen de una perspectiva meramente nutricional, aunque guarden cierta relación, y que de igual manera un trabajo multidisciplinario entre nutricionista y psicólogo podría solucionarlo. Conceptos como hacerle caso a tu hambre y a tu saciedad son algunos otros puntos que se tocan. Más, sin embargo, ya vimos que no es del todo tan sencillo si lo que buscamos es guiarnos mediante señales fisiológicas internas de nuestro cuerpo. En dirección de ir poco a poco concluyendo, dicho todo esto, podemos entonces aseverar que la alimentación intuitiva no serviría en ningún contexto dado. La realidad es que no. No es imposible, incluso podría ser lo ideal, pero se tendrá que llevar un proceso y un conocimiento por lo menos adecuado de alimentación, de nutrientes y de su contexto como persona, fisiológica y metabólicamente hablando, para poder asegurarnos de que su inclusión al modelo intuitivo podría funcionar. Otra cuestión sería: ¿es la alimentación intuitiva la solución definitiva a todos nuestros malestares físicos, de salud y de composición corporal relacionados con la nutrición? La respuesta es claramente y nuevamente no, mucho menos si desconocemos todos los factores que juegan detrás de todo nuestro problema. Aún así, no es que se quiera dañar la imagen de la alimentación intuitiva en sí mismo, sino que creo que el mensaje es claro. Siempre dependerá de a quién vaya dirigido el mensaje o la información y, sobre todo, cómo sea percibida y aplicada por el espectador o lector. Lo que sí podemos resaltar con gran rigidez es que a día de hoy no podemos argumentar que existan soluciones categóricas para todo el mundo. Como bien menciona Ismael Galancho en su libro Quema tu dieta, la alimentación intuitiva sería lo ideal, pero teniendo en cuenta el entorno besogénico en el que vivimos y el desbarajuste que sufrimos en los mecanismos de hambre y saciedad, comer de manera intuitiva se vuelve casi utópico para muchas personas, más aún cuando el objetivo es perder grasa corporal. Comer de manera intuitiva y perder grasa de manera sostenida en el tiempo es muy difícil y no está al alcance de todo el mundo. Actualmente nos hemos desconectado demasiado de nuestro entorno ancestral. Vivimos en una sobreexposición a alimentos, basura. Además, la ingesta excesiva de este tipo de alimentos altera los mecanismos reguladores del hambre y la saciedad en nuestro cerebro, haciendo que no sean todo lo fiables que nos gustaría. Está claro que el entorno actual nos demanda demasiada complejidad para poder sobrellevar un enfoque de alimentación intuitiva con efectividad. Ahora, tomemos en cuenta que además del entorno de productos ultraprocesados que evaden los mecanismos regulatorios de nuestra ingesta alimentaria, haciéndonos tener hambre cuando no tenemos y comiendo más cuando realmente no necesitamos más alimento,
El contexto actual, individual de las personas, no es un contexto que quizás sea el más adecuado para llevar dicho proceso alimentario. Composición corporal inadecuado, metabolismo alterado, hábitos de alimentación inapropiados acarreados durante años atrás. Sumando todo esto, quizá la alimentación intuitiva no sea la solución que estamos buscando. Querido espectador, si el video te ha parecido interesante y sientes que te ha aportado, no olvides suscribirte al canal, regalar un like y dejar un comentario que ayuda muchísimo al crecimiento de este contenido. Nos vemos próximamente.